¿Cómo está el pueblo de Dios? Un gusto de saludarles en este día, domingo 16 de agosto. Muy agradecidos con el Señor por darnos este grande privilegio de compartir otro estudio más de la lección de escuela sabática. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Quiero invitarles para que en la medida en que así en su corazón Dios se los ponga, no dejen de apoyar este ministerio para que podamos seguir pagando los 10 canales de televisión que están predicando 24/7 y la radio también que lo hace metiéndose en muchos vehículos en Dallas, Texas. Y por supuesto, seguir en la obra de atención gratuita a los enfermos en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Ustedes van a ir mirando cómo en los banners que aparecen allí durante la transmisión está el llamado para que puedan apoyarnos, pero ahí le pongo ahorita todo junto en la pantalla, las maneras de cómo hacerlo. Ustedes pueden ayudarnos desde cualquier país del mundo, sobre todo si tienen una agencia de Western Union por ahí, esa agencia de envío de dinero, pueden llevar su dinero en efectivo, ellos lo convierten a dólares y llega aquí al ministerio, pero deben llamarnos para darles los datos de cómo ustedes pueden utilizar esa, digamos así, agencia y apoyar la obra de Dios. Números para llamar: 214-881-4029 y WhatsApp +1 214-881-4029. Y ahora vamos a escuchar nuestro versículo de memoria correspondiente a este día. El versículo para memorizar del día domingo 16 de agosto se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 61 y el versículo 3, y dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Repito: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, voy a dejar que mi hermano Ramsés Ágreda, después de haberle dado un descanso, que le salude porque ya está aquí conmigo nuevamente para estudiar juntos la lección. Hermano Ramsés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Como siempre, para mí es un gozo, un privilegio participar en las grabaciones de estas lecciones de escuela sabática, que están bien interesantes, muy hermosas, porque imagínense ustedes, hermanos, qué título tan precioso tiene este trimestre, ¿verdad? Como lo es Caminando con Jesús. Yo creo que esa es la meta de todo cristiano: caminar con el Salvador cada día, crecer en su gracia. Y así pues es el título de esta lección, de esta semana que vamos a tener, ¿verdad? Esta lección número 8, que lleva como título Creciendo en Cristo. Así que no se lo pierdan. En el desarrollo de toda esta semana vamos a estar hablando sobre este tema, como lo es Creciendo en Cristo. Ese es el llamado, esa es la orden que nosotros tenemos de parte de nuestro Señor. El Señor quiere que tú crezcas, mi querido hermano, en la gracia. Por eso, mis hermanos y amigos que nos escuchan, una vez más, les invitamos a todos aquellos hermanos y amigos que nos escuchan, no olviden aquellos que no se han suscrito a las diferentes redes sociales, los canales de YouTube, las cuentas de Facebook, es decir, todas las redes sociales de este ministerio. No se olviden suscribirse para que así puedan ustedes recibir las notificaciones cada vez que se sube un video o cada vez que hay una nueva transmisión, así que ustedes puedan ser grandemente bendecidos. Y no olviden, hermanos, siempre yo les hago ese llamado. Acuérdense de enviar sus diezmos, ofrendas y donaciones. Aquí hay mucha obra que hacer. La obra médico-misionera, esos medios de comunicación, ahora son 10 canales y hasta más, ahora para el año que viene. O sea, tenemos, hermanos, una obra inmensa que se está haciendo en este ministerio, y por eso les invitamos a todos aquellos hermanos y amigos que nos escuchan, no se olviden apoyarnos con sus diezmos, ofrendas y donaciones. También para esa escuela de Madison, que va a ser una escuela de misioneros. Hermanos, hay mucho
que apoyar en este ministerio, hay mucho que hacer, no solamente con el dinero, sino que todos aquellos que voluntarios que puedan venir aquí a apoyarnos en esta obra, se lo agradeceremos. Así que, sin más que hablar, vamos entonces a comenzar el desarrollo de esta lección de hoy, domingo 16 de agosto. Vamos entonces a comenzarla, no sin antes tener una palabra de oración. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder recibir tu palabra en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has puesto a presentar estas lecciones de escuela sabática. Te rogamos, Señor, que tú seas nuestro maestro, que tú nos des sabiduría para poder presentar este mensaje, que no sean nuestras palabras, sino seas tú, Señor, el que dirijas la dirección, la conducción de esta lección. Que tú seas tú el que hables, que seas tú el que nos enseñe, Señor, a través de tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre santo y poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, así se titula la lección, como les decía, en esta semana, Creciendo en Cristo. Y vamos entonces, hay un versículo de memoria y vamos a dejar que el pastor Orlando Enamorado nos diga, pastor, cuál es el versículo de memoria para esta semana. Y mi hermano, se encuentra en Isaías 61, versículo 3. Dice así: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¡Wow! No cabe duda, hermanos, que aquí tenemos una profecía mesiánica. Siglos después, Jesús leyó parte de este pasaje en la sinagoga de Nazaret, cuando dijo: hoy se ha cumplido, dijo, esta escritura delante de vosotros. Por lo tanto, hermanos, lo que encontramos aquí es la obra de Cristo que iba a realizar en la vida humana. Y quiero que le ponga atención a las expresiones que utiliza Isaías. Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Hay algo que se repite y es en lugar de. Oh, hermanos, eso lo que significa es cambio. Cristo encuentra, mis hermanos, una condición cuando viene y produce otra. Encuentra ceniza y trae belleza. Encuentra luto y trae gozo. Encuentra angustia y trae esperanza. Y precisamente, hermanos, de eso se trata el crecimiento cristiano. Y es que Cristo no nos deja como nos encontró. Miren ustedes, aquí habla de que serán llamados árboles de justicia. ¿Por qué Dios utiliza la figura de un árbol? Porque un árbol, hermanos, tiene vida. Y ustedes saben que donde existe vida, necesariamente debe haber crecimiento. Un árbol, hermanos, alcanza su tamaño, digamos así, completo, inmediatamente después de ser plantado. No alcanza su tamaño inmediatamente después de ser plantado. El árbol va creciendo progresivamente. Aquí donde estamos construyendo la escuela Madison, yo digo, wow, ¿cuándo vamos a tener ahí así como tenemos el centro de estilo de vida? Porque eso está ahorita árido. Estamos empezando a construir los edificios sobre algo árido porque tuvimos que talar lo que había de árboles para poder hacer el plan. Y ahora digo, hoy necesitamos volver a sembrar. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar para que estén altos los árboles?
Pero así es la vida. Hermanos, el árbol alcanza su tamaño creciendo progresivamente. Pero mire cómo comienza. Primero echa raíces, después desarrolla el tronco, luego extiende sus ramas y finalmente, si es árbol frutal, viene el fruto. Pues hermanos, eso mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él comienza en nosotros una nueva vida. Pero esa vida, hermanos, necesita desarrollarse. Por eso es que no debemos preguntarnos solamente cuántos años llevo en la iglesia. Lo que deberíamos de preguntarnos es cuánto he crecido en Cristo durante estos años que llevo en la iglesia. ¿Soy más paciente? ¿Soy más humilde? ¿Tengo mayor dominio propio? ¿Amo más la palabra de Dios? ¿Reflejo más el carácter de Jesús en todos estos años que llevo en la iglesia? Porque, hermanos, la antigüedad en la iglesia no necesariamente significa madurez espiritual. Yo puedo llevar años de ser adventista y otro hermano que recién llegó, puede ser que ese esté creciendo más espiritualmente que yo. Oh, mis hermanos, esto de ser árboles de justicia encierra todo lo que acabo de mencionar. Pero luego la otra expresión, yo le dije, hermano Ramsés, vamos a hacerla breve. Le dije, pero es que cuando ya estoy en esta frase, hermanos, ya uno se emociona y ve que hay que sacarle el extracto al versículo. Dice, plantillo de Jehová. Oiga eso, plantillo de Jehová. O sea, el árbol no se plantó a sí mismo. ¿Qué quiere decir de Jehová? Que Dios lo plantó. Eso significa, hermanos, que la vida espiritual tiene su origen en Dios. Nosotros no podemos producirla independientemente de Él. Y finalmente dice, plantío de Jehová, ¿para qué? Para gloria suya. Y ahí encontramos, hermanos, el propósito del crecimiento. Dios no quiere que crezcamos para que otros admiren nuestra espiritualidad. No, hermanos. Él quiere que nuestra transformación haga que otros puedan reconocer lo que Cristo es capaz de hacer en una vida. De manera que Isaías 61:3 nos deja, hermanos, 3 grandes ideas para comenzar esta semana. 1, que somos plantados por Jehová. 2, que crecemos por el poder de Dios. Y 3, que vivimos para la gloria de Dios. Esta semana, hermanos, no vamos a estudiar simplemente cómo ser cristianos, sino que vamos a estudiar algo que todos necesitamos y es cómo seguir creciendo en Cristo. Hermano Ramsés, ¿qué dice el don de profecía a continuación? Interesante, pastor. Yo creo que ya usted explicó lo que usted dijo, está justamente reflejado en lo que dice esta cita del espíritu de profecía que se encuentra en el camino a Cristo en la página 69 y dice lo siguiente: como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Bueno, yo creo que el pastor ya explicó realmente la necesidad de estar unidos, nosotros, que somos las ramas, estar unidos al tronco que es Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando una rama está separada del tronco? Nosotros lo hemos visto, nosotros podemos ver cuando usted corta una rama del árbol y esa rama usted la deja un tiempo fuera. Al principio esa rama está verde, pero ¿qué pasa cuando los días pasan y pasan y pasan? Llega un momento en que la rama se empieza a secar. Ya las hojas que tenía esa rama ya se empiezan a poner secas, amarillas. Es decir, ya pierde la vida. Hermanos, y así mismo es con la vida cristiana. ¿Qué pasa? Como lo decía el pastor, podemos estar en la iglesia, podemos tener muchos años en la iglesia. ¿Cuántas personas no hay que están dentro de la iglesia, que tienen muchísimos años,
Pero la pregunta no es cuántos años tienes en la iglesia. La pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿cuánto has crecido? ¿Realmente tú, mi querido hermano, has crecido en el tiempo que tú tienes en la iglesia? ¿O te has mantenido sin crecimiento? ¿O peor aún, has decrecido espiritualmente? Esas son las preguntas que nos deberíamos nosotros hacer individualmente. No es que yo haga la obra que pueda hacer en la iglesia para que otros vean cuán misionero soy. No, mis hermanos. Lo más importante aquí es crecer. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense, hermanos, muy importante. O sea, la única forma de que nosotros podamos alcanzar la santidad es estar unidos con Cristo. La unión con Cristo es lo que nos hace crecer en la gracia. Eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo. Pero ¿realmente está ocurriendo eso en nuestras vidas? Por eso, mis hermanos, la explicación de este ejemplo del árbol, cuando cada vez que crece, cada día crece y crece y crece. Hermanos, ¿el crecimiento quién lo da? ¿Acaso lo da el agricultor? No. El crecimiento lo da es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando estamos unidos a Él, pero separados de mí, dice la palabra de Dios, nada podéis hacer. Así que, pastor, ¿qué más podemos entonces agregar en esta lección ya en este día domingo? Bueno, hermano Rancés, el tema tenemos que profundizar más en él. Por eso a continuación vamos a concentrarnos en las claves para el crecer. Porque yo creo que ninguno de nosotros, perdonen la expresión, se quiere quedar enano espiritualmente. Todos queremos ser gigantes espirituales, pero hay claves que debemos tomar en cuenta para que lleguemos a ser esos gigantes o esas personas que crecen. Dentro de esas claves para el crecer, hermano Rancés, ¿cómo ilustra la Escritura el desarrollo cristiano? Bien, pastor, vamos a leer, aquí hay 4 versículos que vamos a leer a continuación. El primero se encuentra en Isaías, capítulo 61, versículo 3, que es justamente el versículo de memoria de esta semana. Dice así: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El otro versículo está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Muy interesante versículo. El tercer versículo se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 14, que dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y dice finalmente el otro versículo, que es Marcos capítulo 4, versículos 26 y 27, dice lo siguiente: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Oh, mis hermanos, aquí podemos ver cuál es el común denominador de todos estos 4 versículos que acabamos de leer. Está hablando, hermanos, de el crecimiento, la necesidad de crecer. Pero para que nosotros podamos crecer tenemos que alimentarnos, así como los niños cuando desean la leche, es esa leche que los hace crecer. Un niño recién nacido no puede, por supuesto, comer la vianda. Necesita primero la leche para que él pueda crecer. Asimismo, hermanos, nosotros,
Cuando comenzamos la vida cristiana, necesitamos primero la leche espiritual para que más tarde podamos comer el alimento sólido que nos va a hacer crecer en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, nosotros podemos ver claramente cómo para que nosotros podamos crecer, ¿qué necesitamos? Alimentarnos. ¿Pero alimentarnos de qué? De la sana doctrina, no de la falsa doctrina, porque hay muchos que sin saberlo, o quizás sabiéndolo, se están alimentando de las falsas doctrinas tristemente. Y eso, hermanos, lo que hace es producir una muerte espiritual. Lo hemos visto tristemente. ¿Cuántas personas no hay que hoy por hoy están albergando vientos de doctrina? Son personas que están más bien decreciendo, se están muriendo espiritualmente. Pero para que nosotros podamos crecer en el espíritu, necesitamos, hermanos, el alimento sólido, el alimento sano, la leche espiritual, el alimento sólido que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos crecer sanos. Recuerden, como les decía, el crecimiento no lo da el agricultor. El agricultor lo que hace es sembrar la semilla, otros riegan, algunos plantan, pero el crecimiento solamente lo puede dar es el Señor. Esperemos, hermanos, ojalá que nosotros como pueblo podamos nosotros entender la importancia que tiene el alimentarse diariamente de la palabra de Dios, la importancia que tiene la oración, la comunión con el Señor, esa unión, como lo acabamos de leer en la cita del Espíritu de Profecía que está en el camino a Cristo, la importancia, hermanos, de ese crecimiento. Si nosotros no crecemos, no podemos alcanzar la santidad. Así que, mis hermanos, esa es la orden que el Señor nos da para que nosotros podamos crecer. O sea, la clave para que podamos nosotros crecer está en el alimento espiritual, en recibir todos los días a Cristo en nuestros corazones a través del estudio de su palabra, a través de la oración. ¿Y qué nos dice, pastor, el don profético? ¿Qué nos dice al respecto? Dice el don de profecía: toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más diminuto de la naturaleza. Solamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solo mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Camino a Cristo, página 67. Hermanos, esta cita comienza con una declaración muy fuerte. Dice: toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida. Miren que el ser humano ha logrado cosas extraordinarias en esta vida. Puede estudiar una semilla, puede analizar los componentes de la semilla, puede conocer su estructura y descubrir qué condiciones necesita esa semilla para germinar. Pero hay algo que el hombre no puede hacer, y es que no puede darle vida a esa semilla. No le puede dar vida. Hermanos, podemos sembrar una semilla, regarla y colocarla donde reciba la luz del sol. Pero el principio de vida que está allí no procede de nosotros. Eso no se lo podemos dar nosotros. Por eso la sierva del Señor aquí en esta cita está utilizando esta realidad de la naturaleza para que nosotros entendamos, hermanos, una realidad espiritual. Y es que solamente por la vida que Dios mismo les ha dado es que pueden vivir las plantas y los animales. Y esto lo que nos dice, hermanos, es que la vida depende de Dios. Y esto conecta perfectamente con uno de los textos que mi hermano Rancés leyó, el de Marcos 4, 26 y 27, que decía que el agricultor siembra y después la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hermanos, el agricultor
solo participa, pero él no produce vida. Y mire la aplicación que hace la cita. Asimismo, dice, es solo mediante la vida de Dios como se engendra vida espiritual en el corazón de los hombres. Y aquí, hermanos, tenemos que distinguir entre lo que es religión exterior y vida espiritual. Miren, una persona puede aprender doctrinas, puede modificar determinadas costumbres, puede comenzar a asistir a la iglesia, puede aprender cómo debe comportarse un cristiano, pero ninguna de esas cosas por sí misma puede engendrar vida espiritual en su corazón. Porque una cosa, hermanos, es modificar conducta y otra muy diferente es transformar el corazón. Podemos, hermanos, controlar una palabra áspera, pero solamente Dios puede producir mansedumbre en nosotros. Podemos obligarnos a realizar una buena acción, pero solamente Dios puede producir verdadero amor para realizar esa buena acción. Podemos apartarnos exteriormente de un pecado, pero solamente Dios puede producir en nosotros un corazón que aborrezca el pecado, hermanos, y que ame la santidad. Por eso la expresión utilizada aquí en esta cita es muy importante. Habla aquí de que se engendra vida espiritual. Hermanos y hermanas, antes de crecer espiritualmente, nosotros necesitamos la vida espiritual. Y eso es exactamente lo que sucede, por ejemplo, con un niño. Un niño come para obtener vida. Pero una vida, hermanos, saludable. Pero la vida física, esa vida física, hermanos, solo Dios la da. Solo Dios la da. Y Él necesita crecer. Y por eso es que come esos alimentos que lo nutren. Pero en sí la vida, solo Dios se la da. Por eso, hermanos, es que el crecimiento cristiano no se trata solamente de esforzarnos más. El esfuerzo ayuda, la disciplina ayuda, la obediencia ayuda, pero ellas no son la fuente de vida. La fuente, hermanos, es Dios. Así que este día hay que preguntarnos, ¿está la vida de Dios obrando realmente en mí? Porque cuando Dios pone, hermanos, su vida en nosotros, esa vida no permanece estancada, comienza a crecer. Y ese es el tema de la lección de esta semana, creciendo en Cristo. Francés. Bien, pastor, interesante conocer la manera como podemos nosotros crecer en el Señor y que el Señor es el que da la vida, no la da el hombre. ¿Y qué me puede decir, pastor, o qué ilustra nuestra dependencia de Cristo para el conocimiento y el desarrollo? Vamos a leer, hermanos, Oseas 14, 5 al 7. Oseas 14, 5 al 7 y luego 1 Corintios 3, versículos 6 y 7. Dice Oseas 14, 5 al 7. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Ahora, escuchen 1 Corintios 3, versículos 6 al 7. 1 Corintios 3, versículos 6 y 7 dice: Yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos y hermanas, ahora la pregunta es: ¿de quién dependemos para que esa vida continúe creciendo y desarrollándose? Y claramente dice que dependemos de Dios. Me gusta la primera frase de Oseas 14, 5 al 7, cuando dice el Señor: yo seré a Israel como rocío. En una tierra, hermanos, como Israel, donde podían existir largos periodos secos, el rocío es indispensable para mantener la vegetación. Y Dios utiliza esa imagen para decirle a su pueblo lo que el rocío hace por la planta. Eso mismo yo quiero hacerlo por ustedes. Hermanos y hermanas, ¿cómo entendieron las personas de los días de Oseas eso que Dios les dijo? Ellos veían la bendición cuando ese rocío caía y cómo hacía que las plantas cobraran vida. Dijeron entonces, cuando dice Dios, yo seré a Israel como rocío, dijeron, lo que Él está diciendo es, Él nos va a hacer crecer, porque no está diciendo, yo les voy a enviar rocío, sino que dice, yo seré como rocío. Es decir, Dios mismo, hermanos, es la fuente de aquello que sostiene la vida espiritual. Y cuando nosotros recibimos continuamente de Él, hermanos, entonces comienza a producirse el desarrollo. Porque luego dice, y florecerá como el lirio. Y después dice, y extenderá sus raíces como el Líbano. Y ahí hay dos dimensiones, hermanos, del crecimiento. Una hacia afuera y otra hacia adentro. ¡Wow! Florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. El lirio, hermanos, el lirio florece y puede verse. Las raíces, en cambio, esas están ocultas. Y así debe ser nuestro crecimiento espiritual. Debe haber cosas que otros no puedan ver. Pero hay cosas que otros sí bien pueden ver. Por ejemplo, un carácter diferente, una conducta transformada, mayor paciencia, amor y dominio propio. Son cosas que otros bien pueden ver, hermanos. Como el lirio que florece puede verse. Pero también hay raíces profundas que necesitamos y que nadie ve, como es esa comunión con el Señor. Esos momentos de oración donde tú pasas solo con Dios. Esos momentos de estudio de la palabra donde tú te relacionas personalmente con Dios. Esas son como las raíces que nadie ve. Porque, hermanos y hermanas, cuanto más alto va a crecer un árbol, más profunda debe ser sus raíces. Y el versículo 7 me gusta lo que añade. Dice, volverán y se sentarán bajo su sombra. Van a ser vivificados como trigo y van a florecer como la vid. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que una vida que está siendo fortalecida por Dios termina convirtiéndose también en bendición para otros. Y ahora sí, 1 Corintios 3, 6 y 7 completa perfectamente la enseñanza, porque Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sí, hermanos, ambos hicieron algo. Pablo plantó, Apolo regó. Los dos hicieron algo. Y eso lo que nos dice es que en el crecimiento hay una parte, hermanos, que nos corresponde realizar. Como por ejemplo, buscar a Dios, estudiar la palabra, orar, obedecer,
aprovechar los medios de gracia que Él nos ha dado. Pero Pablo inmediatamente pone límite cuando dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así también nosotros, hermanos. Podemos plantar, podemos regar, pero no podemos producir el crecimiento. Por eso decía el versículo 7 de 1 Corintios, ni el que plante algo ni el que riega, sino Dios que dé el crecimiento. Y ahí está el equilibrio. No podemos decir, como Dios da el crecimiento, yo no tengo que hacer nada. No, no, no. Pablo plantó, Apolo regó. Pero tampoco podemos decir, voy a crecer espiritualmente mediante mis propios esfuerzos, porque finalmente dice que Dios da el crecimiento. Así que estos dos versículos, hermanos, nos enseñan una verdad fundamental. Miren, Oseas nos muestra a Dios como el rocío que sostiene la vida. Y Pablo nos muestra a Dios como aquel que produce el crecimiento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Colocarnos, hermanos, donde Dios pueda darnos ese crecimiento. Colocarnos todos los días donde podamos recibir lo que Dios quiere darnos. Porque podemos plantar, podemos regar, podemos cultivar, pero solamente Dios puede hacernos crecer. Ahora, Ramsés, como el don de profecía, cierra este estudio. Sí, pastor, dice el Camino a Cristo en la página 68, dice lo siguiente. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Como la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos volvernos hacia el sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. Qué maravillosa cita que está aquí contenida en el Camino a Cristo. Y fíjense, hermanos, cómo esta cita nos explica realmente cómo es la gracia de Dios. La gracia de Dios es, digamos, el elemento esencial para que el cristiano pueda tener vida y pueda crecer. Pero fíjense cómo esta cita lo dice, que la gracia es como la atmósfera que envuelve al mundo, es decir, está presente y la podemos respirar. Oh, mis hermanos, qué bendición tan grande nos ha dado el Señor. Recuerden que la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, y no quiero decir con esto de que no tengamos que hacer obras, porque siempre ha habido como una controversia en esto de lo que son la fe y las obras. Hermanos, somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado en el desarrollo de esta lección, nosotros no podemos tener vida en nosotros mismos. O sea, la vida espiritual, la vida solamente la puede dar el Señor. Es decir, nosotros no podemos fabricar esa vida. Así como lo acaba de leer el pastor en 1 Corintios 3, 7. Hermanos, como dijo Apolo, o sea, unos plantan, otros riegan, pero el crecimiento lo da es el Señor. Es decir, de acuerdo a esto que acabamos de leer, esto nos da a nosotros a entender, hermanos y amigos que nos escuchan, que nosotros dependemos del Señor. O sea, sin el Señor no podemos hacer nada. Por más que hagamos el esfuerzo que hagamos, nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Y esto es una lección que nos enseña de que nosotros no podemos ser egoístas, porque justamente, o sea, ¿cuál es la esencia del egoísmo? Es vivir para mí mismo, es decir, yo dependo de mí, yo no tengo necesidad de más nadie. Pero hermanos, el cristiano, su verdadera necesidad está en depender del Señor. Si nosotros aprendiésemos a depender del Señor, qué diferente fuera.
pudiéramos respirar esa atmósfera de gracia que está presente en todas partes. El Señor la regó en toda la tierra, porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, es para la salvación del mundo entero. Aquí no hay diferencia de razas, ni de tribus, ni de lenguas, no. El Señor murió para salvar hasta el más vil de los pecadores. Mis hermanos, tenemos la bendición de poder echar mano de esa gracia, de poder respirar esa gracia para que nosotros podamos tener vida y que la podamos tener en abundancia. Así que, pastor, ¿qué más podemos decir al respecto? Bueno, hermano, solamente terminar haciéndoles una pregunta muy personal. ¿Estás realmente creciendo en Cristo? Porque, hermanos, como la lección lo ha enseñado hoy, no basta haber sido plantados. Necesitamos crecer. Y no se puede crecer, hermanos, separado de Jesús. De manera que así como la flor se vuelve hacia el sol, por eso me gusta el nombre de esa flor que se llama girasol, porque ella siempre está girando en torno al sol. Y ella, entre más se está mirando hacia el sol, se ve con esos colores radiantes. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nosotros también no giramos nuestra vida en torno al sol de justicia? ¿Por qué nosotros, mis hermanos, no buscamos cada día que nuestro corazón esté en sintonía con el Señor? Que respiremos esa atmósfera de su gracia que Dios ha colocado a nuestro alcance. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, a que este día tú le digas al Señor: Señor, no permitas que me estanque espiritualmente. Hazme crecer en tu gracia. Profundiza mis raíces en ti y transforma mi carácter hasta que refleje cada día más la imagen de Jesús. Que ese sea, hermano, hermana, tu deseo, como también es el mío. Y vamos a orar por esto. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre Santo, hoy nos has confrontado con un punto que a veces pasamos por alto. A veces, Señor, nos vanagloriamos de los años que llevamos en la iglesia, del dominio que tenemos sobre la doctrina, las profecías, la habilidad con las cuales o con la cual nosotros desarrollamos esos temas. Hoy tú nos has dicho, eso es importante, pero eso no te da vida. Necesitas tener vida y necesitas crecer. Y ese crecimiento es vital para que al final pueda ser salvo. Y Padre, nosotros somos conscientes que algunas veces no crecemos porque no nos preocupamos por tener esa raíz profunda sobre ti, arraigado sobre ti, mediante la oración, el estudio de la Biblia, mediante esa vida de comunión. Y por eso, Señor, es que llevamos años en la iglesia, pero no crecemos en santidad. No crecemos, Señor, en ese fruto que ya debe verse en nosotros. Perdona, Padre, el haber descuidado este punto, pero te rogamos que a partir de ahora nosotros verdaderamente busquemos el plantillo que tú quieres hacer en nosotros. Aquí estamos, Señor. Sé tú para nosotros el rocío que necesitamos para que como planta podamos crecer. Sé tú, oh Señor, el que nos ayudas a profundizar nuestras raíces para que seamos ese árbol que da fruto.
Por favor, Señor, danos vida. Danos vida espiritual. Reavívanos otra vez, por favor. Concédenos el privilegio, a partir de ahora, de crecer cada día, al punto de que las ramas que tengamos sean tan beneficiosas que hasta otros vengan a descansar por lo que nosotros les ofrecemos, pero que es lo que tú nos has dado para ofrecer. Oh Dios, te rogamos que nuestra vida espiritual cambie de ahora en adelante, teniendo un crecimiento fructífero, un crecimiento firme, un crecimiento basado en Cristo Jesús. Lo rogamos en su nombre. Amén.